Bienvenidos a la actividad de la primera promoción de contadores públicos de la Universidad Experimental de Los Llanos UNEYES en su 25 aniversario. La actividad de hoy versa sobre la estrategia de auditoría en el contexto de las normas internacionales de auditoría. Este trabajo tiene como objetivo disertar sobre las estrategias que pueden utilizarse en las etapas preliminar y de planificación de la auditoría. Las normas internacionales de auditoría vigentes en Venezuela son las que están contenidas en el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, emitido por la Federación Internacional de Contadores de la IFAC en el año 2018 en su versión en español. En estas normas se requiere que la auditoría esté documentada por lo menos en 5 fases. Estas fases son la fase preliminar, la fase de planificación, la de ejecución, la de generación de informes y la de control de calidad. Anteriormente, la auditoría sí se hacían unas actividades preliminares para aceptar el encargo, solo que no se documentaba. Anteriormente se utilizaba la planeación, la planificación, la ejecución para obtener las evidencias y la generación de informes. Ahora hay que documentar, y es básico, las actividades preliminares donde se decide aceptar o no un encargo, donde se decide continuar o no con un cliente. Y documentar una fase de control de calidad, que sería la quinta fase, donde un tercero responsable va a evaluar el trabajo que hicimos en la auditoría para saber, para conocer, para verificar que cumplimos con toda la normativa establecida en las normas internacionales de auditoría. Ahora bien, ¿qué es estrategia? La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones o para accionar frente a un determinado escenario. O sea, de acuerdo a las circunstancias podemos aplicar determinada estrategia. Esto es buscando alcanzar, lograr o conseguir los objetivos previamente definidos. El Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad y de Auditoría y otros encargos, como les comenté hace poco, incluye las normas sobre control de gestión de la calidad número 1 y las normas de control de gestión de la calidad número 2. Y también incluye las normas sobre auditoría y revisión de información financiera histórica. Esas normas internacionales de auditoría son las que conocemos como NIA, que ofrecen una seguridad alta de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales, y las normas internacionales sobre encargos de revisión, las NIER, ofrecen una seguridad moderada de que esos estados financieros estén libres de incorrecciones materiales. También incluye otros trabajos que tienen que ver con el aseguramiento. El aseguramiento es para verificar que se estén cumpliendo con determinadas condiciones que establece la empresa y quiere verificar que se esté cumpliendo con el protocolo establecido. Eso nos va a dar una seguridad moderada porque no estamos estableciendo con independencia los procedimientos de auditoría que requerimos aplicar y no estamos en la extensión que se requieren, sino que es una revisión para dar una opinión sobre el aseguramiento, qué tal se está cumpliendo con determinadas normas y políticas. Y los servicios relacionados que prestamos los contadores públicos, que no ofrecen garantía absoluta por cuanto se trata de presentar en forma de estado financiero una información que nos dio el cliente sin ser sometida a procedimientos de auditoría ni de revisión. Ese manual de normas también nos establece que existen una serie de normas para la auditoría de estados financieros en condiciones normales o de propósitos generales, que son las mías que van desde la serie 100 a la 799, y unas auditorías con propósitos específicos o especiales que comprenden las mías de la 800 a la 899. Los encargos de revisión, las mías comienzan en la serie 2000 hasta la 2269. Las normas internacionales de encargo de aseguramiento comienzan en la NIA EA 3000 hasta la 3699, y los servicios relacionados que comienzan en la serie 4000 a la 4699, que son básicamente procedimientos convenidos con el cliente para determinadas acciones a verificar o a evaluar, pero sin la independencia del auditor y sin adecuarse a las circunstancias, sino a lo que se convino de acuerdo con el cliente. Y los trabajos para completar información financiera que son presentadas al estado financiero. Ahora bien, una auditoría requiere la aplicación completa del conjunto de normas internacionales de auditoría. Eso es la aplicación de las normas en conjunto con las normas internacionales de control de gestión de la calidad 1 y 2, amparados en el Código de Ética para los Profesionales de la Contabilidad, y seguir las series establecidas en las normas internacionales de auditoría, como son la NIA 200 a la 299, que versa sobre los principios generales y responsabilidades de la auditoría, tanto del auditor como del auditado. La NIA 300 a la 499, que tiene que ver con la planificación, es donde se va a contemplar la evaluación del riesgo y las respuestas a esos riesgos evaluados.
La NIA 500 a la 599, que tiene que ver con las evidencias de auditoría. Eso tiene que ver con cómo vamos a obtener las evidencias documentales o evidencias testimoniales o evidencias, en algunos casos orales, que nos permitan llegar a unas conclusiones de auditoría. La NIA 600, la serie 600, la 699 es utilizar el trabajo de otros. Bien, en el área de especializaciones distintas a la contaduría, por ejemplo, podemos solicitar un ingeniero químico si estamos auditando una empresa que fabrica pintura para ver cómo es la composición química de los pigmentos que están aquí. También podemos utilizar a otros profesionales de la contaduría, por ejemplo, que tengan funciones de auditoría interna en esa empresa que estamos auditando. Podemos pedir algún trabajo adicional de ese auditor interno que nos pueda servir para nuestros propósitos. Las NIA serie 700, las 799 son los reportes, los informes de auditoría que se van a emitir en condiciones normales, las auditorías de propósitos generales. Para las auditorías de propósitos específicos están los informes que se pueden emitir, la NIA 800, la 899, que son para áreas especializadas. Ese conjunto de normas es lo que nos va a garantizar una auditoría de calidad. Ahora bien, ¿qué es fase preliminar? ¿Qué actividades requiere realizar el auditor para decidir si acepta o no el encargo? El auditor debe hacer algunas actividades para saber si acepta un encargo de un cliente nuevo, decidir si continuar con el cliente existente y considerar la aceptación de un nuevo trabajo de un cliente que ya existe. Usted es el auditor de esa empresa, pero ellos requieren un trabajo de aseguramiento. Usted tiene que evaluar si la acepta o no acepta ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la fase preliminar? Bueno, el objetivo que tiene el auditor en la fase preliminar es identificar si existe algún riesgo que se pueda mitigar para poder aceptar el encargo de auditoría que solicita el cliente. ¿Por qué? No podemos todo el tiempo rechazar trabajo de auditoría por no saber evaluar el riesgo que significa esa empresa. Entonces, lo que hay es que evaluar ese riesgo y ver con qué procedimientos podemos mitigar ese riesgo para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales. Para ello podemos utilizar varias estrategias. Una primera estrategia es indagar sobre los antecedentes del cliente en cuanto a qué, a si tiene condenas y sanciones reglamentarias, si se sospecha de actos ilícitos o de fraude, si tiene investigaciones en curso, si los miembros directivos tienen vínculos con la gerencia de organizaciones profesionales de dudosa reputación, si existe una publicidad negativa sobre la empresa o si hay una asociación cercana con personas o compañías cuya ética es cuestionable. Otra de las estrategias que puede aplicar el auditor es comunicarse con el auditor predecesor, con el auditor anterior, para verificar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la existencia de honorarios profesionales no pagados. Dejaron de pagar el auditor. Hubo conflictos para el pago de los honorarios. Entonces, el auditor actuante debe hablar con el auditor anterior para ver cómo fue su experiencia en cuanto a este tema. Diferencia de opinión en el desacuerdo que tuvo ese auditor con la gerencia. Hubo problemas en cuanto a la opinión a emitir porque hubo diferencias entre la gerencia y el auditor. Entonces hay que tener la versión del auditor, qué pasó, a qué se deben esas diferencias. La integridad de la administración y del consejo directivo de la empresa auditada. Hay que estar pendiente buscando en la manera en Google, buscando información con conocidos, con relacionados sobre los directores, sobre los gente que toma las decisiones en esa empresa para saber qué tan es la reputación que tienen en su entorno comercial. Las razones o motivos para el cambio de auditores. Escuchar del auditor que están sustituyendo, por qué cree él que lo están sustituyendo, para tener una idea de qué es lo que puede estar sucediendo en la empresa. Saber si existen exigencias poco razonables o falta de cooperación de la empresa con los auditores, si no le dieron la información correspondiente, si se tardaba mucho, si eran poco dados a suministrar información. Y sobre todo, esa comunicación con el auditor anterior nos va a permitir tener un acceso a los papeles de trabajo del posible cliente y allí podemos detallar algunos aspectos puntuales que necesitamos precisar para conocer un poco más sobre ese trabajo que vamos a encargar. La tercera estrategia es asegurarse de que exista una total independencia y una ausencia de conflictos de intereses entre el personal de la firma y el personal donde se va a hacer la auditoría. Hay que verificar la ausencia de esos vínculos familiares entre auditores y personal del cliente para evitar males mayores. No vaya a ser que se consiga alguna inconsistencia en el recurso de la auditoría que involucre a familiares que tengan que ver con el auditor actual. Hay que recordar siempre que hay que documentar todos los procedimientos utilizados para la aceptación o no del encargo. Recuerden que esa documentación forma parte de lo que va a evaluar el tercero responsable o el tercero razonable sobre si cumplimos o no con las normas de calidad establecidas para el ejercicio de la auditoría.
Las condiciones previas que tiene que verificar el auditor, aparte de las ya mencionadas, están establecidas en la NIA 210, que tiene que ver con los acuerdos de los términos del encargo de auditoría. Allí tenemos que verificar el marco de información financiera que esté utilizando la dirección sea aceptable. Recuerden que existen varios marcos de preparación de estados financieros. En Venezuela tenemos la BENNIC PYME y la BENNIC grandes entidades, pero también tenemos el marco de información financiera para entes regulados, entidades reguladas. Por ejemplo, la actividad financiera, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos, por SUDEBAN. Ellos emiten sus normativas contables y sus normativas de auditoría. También las cajas de ahorros tienen una regulación específica en cuanto a lo contable y a los aspectos de la auditoría. La Superintendencia de Cajas de Ahorros supervisa que se lleven a cabo esas actuaciones de acuerdo a esa normativa. Igualmente, la Superintendencia de Cooperativas tiene sus regulaciones. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora tiene sus regulaciones para el sector. Hay que estar pendiente que ese marco de información financiera que estén utilizando sea aceptable, no sea un marco de aceptación que no corresponda a la entidad que se está evaluando. Y también tenemos que estar pendientes de que la entidad, la dirección de la empresa, reconozca las responsabilidades con la auditoría. Eso es formular los estados financieros de conformidad con un marco de información aplicable, mantener un control interno necesario para que los estados financieros estén libres de incorporaciones materiales y colaborar en todo momento con la auditoría, con el auditor. Una vez que se cumplen esas condiciones previas, el auditor debe sopesar esos factores que pueden afectar la aceptación y esas situaciones que determinan la no aceptación. Entre los factores que afectan la aceptación está la naturaleza de la entidad. Tiene que saber a qué se dedica esa empresa, cuál es su naturaleza, cuál es el objetivo de esos estados financieros, la naturaleza de esos estados financieros. Y si existen disposiciones legales que privan sobre la empresa para regular su información financiera a través de un marco de información financiera aplicable. En cambio, también tiene que evaluar aquellas situaciones que determinan la no aceptación. Una de las básicas de la no aceptación es la limitación en el alcance de la auditoría. Por ejemplo, si la empresa que se va a auditar coloca muchas limitaciones para lo que es la confirmación con terceros de las cuentas de banco, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, de los proveedores, de los clientes, con los abogados de la empresa es difícil comunicarse para confirmar determinados litigios. Entonces ahí hay una limitación severa al alcance de la auditoría que no nos va a permitir obtener evidencias de mayor confiabilidad para tener garantía de que la empresa está libre de incorporaciones materiales. Esas limitaciones, lo más seguro que nos lleven a un proyecto de una opinión denegada. Entonces, en este caso es mejor no practicar esta auditoría por cuanto ya sabemos que el resultado va a ser una negación de opinión y eso va a traer conflictos con la institución. Entonces es mejor retirarse del encargo, no aceptar el encargo de auditoría. Otra manera de no aceptar el encargo de auditoría es que la entidad auditada o entidad a auditar esté preparando su información financiera con marcos de información no aceptables. Por ejemplo, estén trabajando con base a el método WEX, las últimas en entrar, las primeras en salir para los inventarios, cuando ese método no es aceptado ni por la normativa contable ni por la legislación tributaria. Entonces, no es aceptable si el inventario es de mucha significancia, de mucha materialidad, y ellos utilizan el método WEX, no es recomendable aceptar ese encargo de auditoría porque allí la limitación es muy severa o la salvedad es muy severa que nos va a llevar a emitir una opinión negativa por cuanto tiene un impacto significativo en los estados financieros. Lo otro es que la dirección no reconozca las responsabilidades que tienen los términos del encargo de auditoría. Si la dirección no se hace responsable en cuanto a quién va a suministrar la información para ser auditada, en cuanto a la preparación oportuna del estado financiero, en cuanto al pago de los honorarios, entonces no tiene sentido que se esté haciendo una auditoría en la incertidumbre que no sabe si le van a cancelar o no ese trabajo que está realizando. Entonces es mejor en esas condiciones no aceptar el cargo. Una vez que el auditor pone sobre la mesa las condiciones favorables y las no favorables, que documente todas esas actividades preliminares en base al juicio profesional y al escepticismo, decide si acepta o no el encargo de auditoría. Una vez que acepta el encargo de auditoría, da inicio a la etapa de planificación. Esa etapa de planificación está establecida en la NIA 300, donde el objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz, o con esto, de manera eficaz. Planificar la auditoría involucra establecer una estrategia general de auditoría y el desarrollo de un plan global de auditoría. La estrategia general, como el nombre lo indica, son generalidades sobre todo de cómo se va a enfocar la auditoría, pero el plan de auditoría es más diseñado a los procedimientos y a las pruebas que vamos a aplicar para obtener las evidencias, va al detalle.
¿Qué necesita el auditor para establecer una estrategia de auditoría? Necesita determinar el alcance, el momento en que va a realizar la auditoría, la dirección que le va a dar esa auditoría, la supervisión que le va a tener esa auditoría y que esa estrategia sirva de guía para desarrollar el plan de auditoría. ¿Qué requiere el auditor para establecer esa auditoría en conjunto con el plan global? Primero, identificar las características del encargo que definen su alcance. ¿Y qué define el alcance? El alcance lo define los periodos que va a auditar, la naturaleza de la empresa que va a auditar, las condiciones en que va a auditar. Eso va a definir de algún modo el alcance del trabajo que se va a hacer. También tiene que determinar los objetivos del encargo con relación a los informes que va a emitir. Tiene que planificar los momentos en que va a entregar un informe, bien sea de las actividades de control interno, bien sea de la opinión, bien sea de cuestiones puntuales que ameritan correcciones para poder seguir avanzando en la auditoría. Ello debe planificarlo a medida que va ejecutando el proceso de auditoría. También debe considerar los factores que según el juicio profesional sean significativos para direccionar el equipo de trabajo. Entonces el auditor debe estar pendiente de supervisar el equipo de trabajo para que se logren los objetivos y pueda conseguirse una auditoría de eficacia, una auditoría realizada conforme a los estándares de calidad. Tiene que también considerar los resultados de las actividades preliminares. Esas actividades de la fase preliminar donde evaluamos el riesgo para decidir si afectaba o no el encargo, tienen que seguirse profundizando para plasmarlas en la planificación y así poder tener un conocimiento sobre el trabajo que se va a realizar. De igual manera, debe determinar en la naturaleza, el momento y la extensión de los recursos para realizar el encargo. ¿Qué personal lo vamos a utilizar? ¿En qué cantidad vamos a utilizar ese personal para poder llevar a cabo nuestro proceso de auditoría? En esa estrategia global debe formalizarse a través de un memorando de planificación el alcance, los objetivos, la oportunidad y la materialidad. Partiendo de la estrategia general que se inicia con la valoración de los riesgos de auditoría en la etapa preliminar, luego va a evaluar si existen cambios principales entre lo que consiguió en esa evaluación y lo que está revisando ahora, en qué aspectos claves va a focalizar su auditoría, qué personal necesita para llevar a cabo la auditoría, cómo va a ser la supervisión del equipo de auditoría, quién se va a encargar de ello y sobre todo qué enfoque le vamos a dar a la auditoría. Atención con el enfoque de auditoría, ya vamos para allá. El plan global de auditoría va a contener la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos para la valoración del riesgo de auditoría determinada en la guía 315 en la etapa preliminar. Y también la naturaleza, momentos de realización y los procedimientos de auditoría posteriormente planificados en cuanto a las afirmaciones de los estados financieros. ¿Y cuáles son esas afirmaciones de los estados financieros? La existencia, que todas las transacciones en verdad ocurrieron, que son reales, que no son hechos ficticios, sino obedecen a una realidad. La integridad, que esas transacciones que en verdad existieron, que son hechos reales, están registradas en un periodo contable correspondiente, que corresponden al periodo, que no tenemos transacciones allí de ejercicios futuros o de ejercicios pasados que no nos corresponden a ese periodo. La evaluación o la medición correcta para el reconocimiento de las cuentas contables, la presentación adecuada de los estados financieros de acuerdo a las normativas y que los activos obedezcan a derechos de la empresa y los pasivos estén respaldados por obligaciones que están sustentadas en documentación donde se obliga a la empresa a cumplir con determinados compromisos. También el auditor tiene que establecer allí otros procedimientos de auditoría cuya realización requiere para cumplir con las normas internacionales de auditoría. Ese plan global de auditoría es una respuesta a los riesgos valorados, a la naturaleza y oportunidad y extensión de todos los procedimientos de auditoría que pueden comenzar cuando obtenga información suficiente sobre los riesgos valorados para poder dar una respuesta efectiva a la auditoría, para desarrollar una respuesta de auditoría que sea apropiada. Eso es, si tenemos una fase preliminar donde nos dio unos indicadores de si afectamos el trabajo, ahora debemos profundizar en esos indicadores para establecer esa respuesta de auditoría apropiada, que no es más que la estrategia y el enfoque de auditoría. El enfoque de auditoría, de acuerdo a la guía 300, en la fase de planificación, son dos básicamente. Un enfoque sustantivo que tiene que ver con las cantidades, con los saldos, con las cuentas, con sí, y un enfoque de cumplimiento que tiene que ver con los controles clave, con los controles internos, con las operaciones y si se logra el cumplir con los objetivos de
cumplir con las leyes y cumplir con las políticas contables establecidas y cumplir con las normas inherentes a la organización de la empresa. Ese enfoque sustantivo y ese enfoque de cumplimiento, su combinación nos da el enfoque mixto, que es el que generalmente se utiliza en auditoría. Ese enfoque mixto se basa en que las pruebas sustantivas y los de cumplimiento tienen alcance reducido y tienen alcance extenso. Usted puede combinar un enfoque sustantivo de alcance reducido con un cumplimiento de alcance extenso o viceversa. Y eso nos va a dar un alcance de la auditoría que lo puede hacer reducido o lo puede hacer extenso de acuerdo al riesgo de auditoría que usted determinó previamente. Recuerden, a mayor riesgo hay que aplicar mayor cantidad de procedimientos de auditoría para minimizar el riesgo de que no existan imperfecciones materiales significativas. Agradecido con todos ustedes, les dejo dos frases sobre las estrategias. Una de Robert Phillips, que es miembro de la Pricewaterhouse, que nos indica que la estrategia sin procesos es poco más que una lista de deseos. Una estrategia que no esté documentada, que no se lleve a cabo paso a paso, que no se plasme en los papeles de trabajo, es una estrategia que puede quedar en una lista de deseos por cuanto son cuestiones por cumplir que no podemos verificar si se cumplieron o no y no vamos a tener la información que suministrará al tercero razonable para que evalúe si cumplimos con los estándares de calidad necesarios para que la auditoría sea efectuada de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. La otra frase tiene que ver con John Kessler, quien nos indica, puedes alterar tus estrategias y tus tácticas como lo establecen las normas. Usted puede cambiar las estrategias en el transcurso de la auditoría, puede cambiar el plan global durante la estrategia de la auditoría, pero nunca tus principios. ¿Cuáles son tus principios? La objetividad, la integridad, el interés público. Recuerde que los auditores damos fe pública sobre la situación financiera de las empresas. Entonces, eso no podemos perderlo y eso no podemos alterarlo jamás en pro de ningún beneficio superior. El beneficio superior de la profesión de la Contraloría Pública es mantener la ética y la calidad en base a generar confianza en la sociedad. Agradecido con todos ustedes. Los dejo aquí con mis contactos. Cualquier pregunta, está abierto el chat para que puedan hacer la intervención que ustedes a bien tengan. Muchísimas gracias. Agradecido, agradecido.